Bienvenidos todos, yo soy Anderson Boscán, en todas las redes podemos seguir allí la conversación. Un abrazo especial a quienes comparten nuestros contenidos, quiero más que si no los comparten. Vamos a darle paso a la primera entrevista de esta mañana y a nuestro primer invitado, el asambleísta por el Partido Social Cristiano Tiempo de Cambio, Esteban Torres. Bienvenido, asambleísta, ¿cómo está? Qué gusto, Anderson, ¿cómo le ha ido? Pues no tan bien como ustedes los asambleístas, pero ahí vamos, peleando. Oiga, Esteban, quiero empezar hablando de seguridad. La seguridad ha sido siempre una bandera del Partido Social Cristiano, ha sido una de las banderas políticas con las que se ha destacado el partido en la legislatura, en el gobierno y en los gobiernos seccionales. No he escuchado al partido decir esta boca es mía en la gran crisis de seguridad que tenemos. ¿Qué está pasando? ¿Se acabaron las ideas? Bueno, yo creo que hemos sido bastante cautos y prudentes en tocar el tema de la seguridad, especialmente la inseguridad que se deriva de lo que está pasando en las cárceles. Yo creo que aquí no amerita hacer ni politiquería de ningún lado, ni hacer falsas acusaciones contra nadie. Creo que es una realidad que realmente está en las manos de todos estos momentos y por eso es que el informe también sobre el tema carcelario fue muy técnico y nosotros decidimos respaldarlo. Eh, pero, ¿qué es lo que se tiene que hacer en este momento? Primero, lo que nos preocupa a nosotros muchísimo es, por supuesto, el tema de las cárceles, pero sobre todo la inseguridad que se deriva de lo que está pasando en las cárceles, porque no han dejado de robar celulares, de secuestrar, de matar fuera de las cárceles. Y vemos que, claro, hay una conexión fuerte realmente con las bandas o con estas peleas de las bandas que se están dando, con un tema también que está vinculado al microtráfico, al gran narcotráfico. Y en esto nos hemos sentado a pensar sobre todo qué se puede hacer desde los ámbitos en los que está cada uno. Nosotros en este momento no estamos, evidentemente, en el gobierno. Hay tareas que solo las puede hacer el gobierno. Yo le diría que en un 85%, gran parte de la inseguridad y la crisis se resuelve con acciones gubernamentales. Pero sí nos hemos puesto a pensar, por ejemplo, desde la Asamblea, qué se puede hacer. Y hay varios temas que se pueden hacer. Le voy a solo Por enumerar ejemplo, pocos para... Bueno, lo primero, la gran preocupación que existe en este momento, porque las fuerzas del orden, me refiero a policías especialmente, no tienen la seguridad de que pueden actuar contra el crimen, puede estar basada, le digo, esta falta de acción, especialmente en la poca protección que tienen a nivel legal. ¿Qué está pasando ahora? Bueno, usted correcto. conoce, hay un reglamento del uso progresivo de la fuerza expedido por el Ministerio del Interior. No está elevado todavía esto a un rango de ley y quizás si es una ley orgánica van a tener más seguridad los policías que están acusados a veces por hacer su trabajo cuando el juez tenga que ponderar entre un reglamento o entre una ley orgánica. Esa es una de las soluciones, darle este marco jurídico para la actuación fuera de cárceles y también pensar en un marco jurídico de uso progresivo de la fuerza dentro de las cárceles, porque aquí también déjenme hacer una digresión en el tema de la Corte Constitucional. Creo que todas las decisiones judiciales se han enmarcado únicamente, por supuesto, en lo que dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ha evaluado casos de brutalidad policial o uso de la fuerza en cárceles cuando las personas están desarmadas. Pero aquí tenemos una realidad y es que tenemos personas armadas en cárceles, así como tenemos personas armadas delincuentes fuera de la cárcel. Ese es un tema, el marco legal en el que se puede aportar desde la Asamblea para darle seguridad a las fuerzas del orden de que puedan actuar. Lo segundo, el tema evidentemente de indultos o amnistías, es decir, de alguna manera sacar a mucha gente que no es un violador de niños, que no ha sido un asesino, que no es un gran narcotraficante y que lamentablemente en el suceso del viernes 12 de noviembre perdieron la vida personas que realmente, discúlpenme, no tienen nada que ver con estas mafias. Esa es la otra. Una tercera, de alguna manera hacer todo un activismo ya judicial o una acción judicial para, a través de habeas corpus correctivos, sacar también a estas personas que están compartiendo celdas con personas muy peligrosas y trasladarlos a otros centros penitenciarios. Por ejemplo, el caso de Ambato. La cárcel de Ambato es bastante tranquila comparada, por ejemplo, con lo que está pasando en las grandes cárceles a nivel nacional. Entonces, creo que se pueden tomar acciones. Hay que criticar, por supuesto. Yo en una declaración a la prensa dije, la primera matanza uno pudo no tolerar, como le digo, pero admitir que no es toda la culpa del gobierno. En una segunda, uno ya comienza a dudar, pero en una tercera, sí hay ya una responsabilidad del gobierno, más aún cuando ya está 5 meses en el cargo.
Mencionar sobre, claro, y es la tercera vez, el gobierno algo tiene que ver. ¿De quién es la responsabilidad en cuanto a los funcionarios de gobierno? A ver, yo creo que es una responsabilidad compartida de muchas personas, es decir, no es ni solo el Ministerio del Ramo, ni solo el director de cárceles. Creo que el mismo énfasis que se puso en el tema de la vacunación se tiene que poner hoy en el tema de las cárceles y explorar todos los escenarios. Yo les soy muy honesto, aquí se ha dicho, es que no hay que jamás ni dialogar con el crimen organizado, con los terroristas, no se negocia. Oiga, pero encuentre alguna solución primero a la estabilización de esta pelea de bandas y luego también a una solución integral. ¿A qué me refiero con una solución integral? Y justo esto está encadenado al tema del presupuesto y a los famosos tributos que quieren recaudar también con el nuevo proyecto tributario, que es, ¿hay o no hay suficiente plata para las cárceles? Yo creo que sí. Estamos hablando de más o menos 110 millones de dólares con 50 adicionales que ha anunciado el gobierno. Yo creo que con una gestión objetiva, bien hecha, profesional, se puede manejar de mejor manera el tema de las cárceles y sacarnos también esas taras que tenemos, ¿no? Que las cárceles tienen que ser de administración exclusiva del Estado. Vea ejemplos en Colombia, no vayamos de Estados Unidos o de Europa. En Colombia hay ciertas cárceles que tienen una coadministración pública y privada y están funcionando bastante bien. Así que creo que tenemos que ser creativos y qué mejor, eso sí saludo, que el gobierno lo haya anunciado, ojalá sea cierto, que vamos a cooperar con los norteamericanos, con los israelitas, con quien sea, para tener soluciones ya urgentes al tema. No queremos esperar otra matanza la próxima semana, o sea, ya sería el colmo, ¿no? ¿Se debe regresar a tener un ministerio específico encargado en este tema? Se hablaba mucho y se criticaba que otro de los problemas también, otro de los factores que se motiva esto es que se haya eliminado el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y Cultos. ¿O es una de las soluciones volver a un ministerio? Yo soy muy escéptico cuando dicen es culpa de tener más o menos instituciones la gestión del sistema carcelario. Yo pensaría que tranquilamente una subsecretaría o un viceministerio dentro del ministerio actual podría cumplir esa función. Yo fui muy crítico en el pasado también de que haya habido ministerios de varios temas, entre ellos el que manejaba el tema de las cárceles, pero este momento yo le digo, si creen los expertos que un nuevo ministerio ayudaría, bueno, háganlo. No, no, tampoco vamos a criticar ese tema. Pero si alguna parte del ministerio actual puede hacerse cargo de esto también, enhorabuena. No hace falta tener el rango de ministro para hacer que las cosas se cumplan. Realmente creo que está faltando algo de liderazgo ahí y de personas que conozcan. Yo creo que hay personas que conocen el tema, que podrían aportar y que lamentablemente están fuera hoy de la mesa de decisiones para ayudar en este tema. Y sin duda que digamos que uno de los factores que también han sido crítico del Partido Social Cristiano es, por ejemplo, recuerda solamente la administración pasada, no son tan o no se han llevado tan bien con los ministerios de gobierno en el ámbito anterior, muy críticos con María Paula Romo también por lo que ocurrió. Esta vez también han señalado a una persona, la ministra Alexandra Vela. Por allí podría ir la crítica y por allí se podría estar buscando una especie de sanción política hacia la ministra. Yo le voy a ser muy honesto, no. No tenemos buenas relaciones en el pasado con el ministerio, hoy tampoco, pero más por el tema político legislativo, pero tampoco estamos en una orilla de buscar la quinta al pata al gato para tumbarnos ministros o cosas por el estilo. Le doy solo un ejemplo. En el informe sobre el tema carcelario, en el informe de mayoría, había también la posibilidad de un informe de minoría. Nosotros evaluamos y ponderamos los dos informes y nos dimos cuenta que, claro, el segundo informe sí buscaba de alguna manera responsabilidades directas y preámbulos de juicios políticos contra autoridades del ramo, y nosotros dijimos no estamos de acuerdo. Entonces, utilizar este tema para sacar a alguno u otro ministro no es al menos nuestro objetivo ni nuestro estilo. Lo que sí esperaríamos es que hayan, como le digo, personas que sepan lo que están haciendo y que se hagan cargo y que puedan delegar también a personas que conozcan. Es decir, lo que estoy viendo en el gobierno, lamentablemente, es que les faltan cuadros y que le delegan a una persona 3 tareas porque no tienen con quién reemplazar. Le está pasando eso en el tema del SNAI y más temas. Así que, respondiéndole a su pregunta, no, evidentemente no queremos que se saque a nadie por sacar a nadie, pero si en efecto dejan de cumplir sus funciones, tendrán algún tipo de respuesta en la Asamblea, ¿no?
Okay. Anderson. Asambleísta, más allá del tema de seguridad, que será un tema de largo aliento, yo he empezado a preguntar a las distintas bancadas cómo hace un presidente para enfocarse en un problema de la gente como la seguridad, si los problemas entre los políticos no cesan. Y hablo de los problemas entre los políticos, de la falta de estabilidad en la Asamblea Nacional, la falta de diálogo entre las distintas bancadas, incluyendo al oficialismo, por supuesto, comenzando por el oficialismo, la posibilidad de que la oposición siga anunciando un informe que busca la destitución del presidente. ¿Cómo se concentra un gobierno en gobernar si al final tiene una oposición que busca que no lo haga? A ver, gobernar y a nivel presidencial no es una tarea fácil y nunca fue una tarea fácil. O sea, uno tiene que entender que hay todos estos escenarios. Yo le diría una cosa, yo descartaría de plano el tema de desestabilización por parte de la Asamblea Nacional. Eso se ha evidenciado en el tema del informe Pandora, en donde se buscan respuestas, por supuesto, que se investigue mucho más, pero jamás intentos de destituir al presidente al margen de la ley u otra intención. Yo creo que a veces también el gobierno ve cucos donde no hay. En el tema legislativo, por ejemplo, vamos a tener la votación de los impuestos la próxima semana. El gobierno tiene que entender que hay varias posiciones de diversos grupos que no responden a desestabilizar, pero sí a una lógica política, a unos principios, a líneas rojas que tenemos al menos nosotros, la bancada social cristiano y aliados, que siempre me preguntan quiénes son los aliados. Déjenme aclararle, porque los aliados son Movimiento Tiempo de Cambio y el Movimiento Madera de Guerrero. Este momento, el resto de movimientos aliados a nivel político no están como tal con representación en la Asamblea, pero yo le digo, gobernar jamás fue una tarea fácil y ponerse la banda o estar en los cócteles siempre viene acompañado también de la gestión, la tarea y el sudor, ¿no? Y eso es lo que creo que el gobierno, no sé si no se lo esperó o pensó que iba a ser algo light, pero jamás ha sido así, jamás ha sido así. Y déjeme decirle una cosa, han habido gobernantes que han salido con éxito de muchísimas crisis, resolviéndolas todas o casi todas, han terminado sus periodos, han tenido congresos en contra, eso sí en contra, me estoy refiriendo especialmente al expresidente León Febres Cordero, al que la oposición casi le tumba cuando estuvo en Taura, desde el Congreso. Así que creo que las cosas se pueden hacer si hay las personas correctas y la decisión y las ganas de hacerlo. El debate legislativo, Esteban, va a girar muy lejos de la seguridad de los próximos días, más cercano a la reforma presupuestaria 2022 y a la ley especial para tributos o la ley económica urgente remitida por el presidente de la República. La postura del Partido Social Cristiano y aliados, ¿cuál es? Bueno, nuestro tema en la proforma fue muy clara, se dio en la sesión de ayer. Nosotros mantenemos la misma posición que hemos mantenido durante varios congresos, luego asambleas con distintos presidentes, que fue la abstención. Por eso nos abstuvimos ayer en la decisión que tomó el Pleno de devolver nuevamente la proforma del 2022 al gobierno. Nosotros creemos, y eso lo dije yo en el debate, que así como no vamos a ser cómplices de errores en la proforma, tampoco tenemos que ser un obstáculo para que algo que además se aprueba por Ministerio de la Ley esté en este tonteo, como se dice. Y en el tema del tema tributario, también tenemos una línea roja que es el tema de no subir impuestos. Nosotros no vamos, con el mayor respeto a otras bancadas que tienen todo el derecho de hacerlo, nosotros no vamos a negociar ni gradualismos en la tabla del impuesto a la renta, ni gradualismos en el tema de exenciones y deducciones que están eliminándose en este proyecto. Nosotros hemos dicho de plano, y ese mensaje lo tiene el gobierno, espero que lo procese de forma madura y entienda que hay una línea roja, al menos de nuestra bancada, de que en subir impuestos o para subir impuestos nosotros no vamos a apoyar. ¿En qué sí podríamos apoyar? Porque el proyecto no es malo en un 100%. En todo lo que signifique eliminación de impuestos, que también se propone eliminación de impuesto a la herencia, eliminación de ciertos IVAs e ICES a productos, estamos de acuerdo. Si llega a darse una votación partida, por ejemplo, nosotros nos opondremos al tema de subir impuestos, pero apoyaremos todo aquello que vaya en virtud del principio de bajar impuestos y liberar esa carga a los ciudadanos. Entonces, esa es nuestra postura. No es una postura, como les digo, tajante en todo. Tenemos ciertas líneas rojas, pero si se abre un espacio de discusión o de debate,
apoyaremos lo bueno y no estaremos de acuerdo con lo que creemos que es malo. Ahora bien, aquí no hay que ser tampoco ingenuos. El gobierno, ¿qué es lo que va a hacer? Y si usted si usted ve la actitud desde el primer debate, el gobierno va a intentar imponer absolutamente todo lo de su proyecto inicial en el veto final del presidente. Así que habrá que ver ya qué pasa en esa votación, porque si la Asamblea se quiere ratificar en algunos de sus textos, hacen falta 91 votos. Y ese es un escenario bastante complejo. ¿Y cuáles son las soluciones que se proponen desde allí, desde el Partido Social Cristiano, Esteban? Es decir, claro, están en una posición en la que dicen no más impuestos, no vamos a apoyar eso. ¿Desde dónde se sacan los recursos que se necesitan y que sobre todo se tratarían de recaudar precisamente desde ese proyecto de ley, en un dinero que le hace falta al gobierno? A ver, ese es un tema que yo también lo expuse en el debate que tuve en la Asamblea. Miren, lo primero que nos dijeron es, vamos a subir impuestos porque tenemos que pagar la vacunación. Esa es un poco la justificación también para impuestos temporales, que es la misma lógica que siguió el gobierno del expresidente Correa con el tema de Manaví, impuestos temporales. Que la misma lógica del expresidente Moreno con el tema de la pandemia, impuestos temporales. Y hoy nos dicen la cuenta de la vacunación. Así que yo hice algunos cálculos. La vacunación ha costado más o menos 950 millones de dólares, le ha costado al gobierno. Y ha funcionado muy bien y todos le agradecemos porque es el trabajo que se tenía que hacer. Pero vea usted que de forma extraordinaria, es decir, el gobierno actual no contaba con recibir estos recursos, de derechos especiales de giro recibió alrededor de 957 millones de dólares. Y ya con eso usted tenía, como se dice coloquialmente, tas con tas, el tema de la vacunación. Y eso un poco destruye este relato de que quiero subir impuestos temporales por la factura de la vacunación. Además, hace pocos días se recibieron 308 millones del FLAR que de alguna manera estaban previstos por el acuerdo que hizo el expresidente Moreno, pero también llegaron de forma rápida. Es decir, usted tiene ahí, solo en eso, 1.265 millones de dólares con los que no pensaba tener este año. Digamos que con eso se pagaba la vacunación. Pero vamos al tema de fondo. Es que el tema de fondo no es aquí solo que necesito recursos. Es una imposición del Fondo Monetario para decirle, yo no sé si de estas burocracias internacionales, de estos fiscalistas globales que dicen o creen, en el Ecuador no se paga suficiente impuesto. Tenemos que subir el nivel de impuestos para que estén a niveles de europeos o norteamericanos. Y nosotros creemos que eso es absolutamente inconveniente. De hecho, en el debate y en el segundo debate vamos ya a proponer el tema técnico de donde usted puede sacar 2.340 millones de dólares solo optimizando actualmente los recursos del Estado. ¿A qué me refiero? Temas, por ejemplo, de empleados públicos que tienen contratos, no nombramientos, estamos hablando de contratos ocasionales, una reducción de un porcentaje libera recursos para el Estado ecuatoriano. Una renegociación de la deuda con China en solo 3 puntos, de 7 al 4, libera casi 150 millones de dólares al año que los podría tener el gobierno. Y muchos otros temas. ¿Falta de voluntad política por qué razón? No, yo no creo que es falta de voluntad política. Yo creo que el gobierno en este momento es rehén del Fondo Monetario Internacional. Yo no quiero criticar al Fondo Monetario Internacional. Creo que es una opción que siempre tiene que estar abierta y que puede incluso tener un mejor financiamiento que otros. Pero en este momento sí me atrevo a decir que son rehenes del Fondo Monetario Internacional y que hasta el nombramiento del actual ministro de Economía, sabiendo que el gobierno tenía desde hace muchísimos años economistas liberales de gran nivel en su plantilla, pero ese nombramiento desde el principio responde precisamente a lo que le estoy diciendo. Usted nombra a una persona muy respetable, creo yo, en lo personal, pero una persona de izquierda, keynesiano y FMIcista, bueno, va a tener ese destino, y lo que estamos viendo hoy en el proyecto y en la acción ya del gobierno. Entonces, yo creo que es eso. Yo creo que la desesperación quizás por llegar al acuerdo con el fondo hace que el proyecto de ley, la política del gobierno, las personas que lo dirigen, tengan esta visión y que el gobierno sí se aleje de lo que estuvo durante 10 años diciendo en campaña, lo que dijo en 3 planes de gobierno, no en uno, 3 planes de gobierno registrados ante el CNE y que por supuesto lo dijo en esta campaña. Así que es esa la preocupación que se tiene ahora. Esteban, para cerrar, solamente curioso, 2023 es la mitad de periodo del legislativo y de la asamblea. La mayoría de los asambleístas con fortaleza en las provincias, como es tu caso, abandonan el barco
Ok, parece que se congeló la Ah, imagen de perdón, Anderson. Por intentar una vez en ese periodo en la asamblea. No, no he pagado el internet, creo. A ver, a ver si lo podemos hacer allí. ¿Estás pensando en abandonar la Asamblea Nacional con miras a las seccionales, aprovechando fortalezas en tu natal Tungurahua? No, 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 en absoluto, en absoluto. Yo lo digo hoy, lo dije desde el principio, yo me quedaré los 4 años en la Asamblea. Si hay 4 años también, por supuesto, quizás nos vamos antes, nunca se sabe en este país. Pero además, yo tengo que ser muy honesto. A mí me gusta mucho más la política legislativa nacional, la política seccional todavía no me llama, no tengo ese llamado y no, no voy a dejar la asamblea por ir a ningún cargo, ni prefecturas, ni alcaldías en Tungurahua. Esteban Torres, asambleísta del Partido Social Cristiano Tiempo de Cambio, gracias por acompañarnos.